Segunda parte, en fecha 4 de agosto, de computación 5. Estamos creando tablas y gráficos dinámicos. Continuamos con el ejemplo. Ok, estábamos analizando sobre productos y meses, qué cantidad y qué productos en qué meses se ha vendido, se ha comprado o se tiene. En este ejemplo, los productos los tenemos en la fila y los meses están en la parte superior en cada columna. No van a ir de forma repetida. Cuando se produce un error en la transcripción, si apareciera 2 veces enero o 2 veces abril, lo toma como diferente, por eso lo va a mostrar. Entonces, en la tabla original, cuando yo ingreso un dato, por ejemplo, enero, hago clic en enero y puedo verificar que al hacer clic sobre la barra, siempre el puntero va bien al final. Si yo presiono en febrero y hago un clic sobre la barra de fórmula, el cursor va siempre al final. ¿Qué sucede si a febrero yo le aplico un espacio? Presiono, fíjense que al 1 de febrero le puse un espacio. Presiono Enter, acá lo veo igual, pero lo va a tomar en cuenta como diferente porque tiene un carácter más que el espacio. Yo presiono en el siguiente febrero, hago clic al final y va el cursor pegado a la U. En el 1 febrero hago clic al final y hay un espacio. Ese espacio que se genera al final, lo toma como otra palabra, ¿ya? Otra palabra. Y cuando hacemos el análisis, cuando yo hago el análisis, acá me va a aparecer 2 veces febrero. Uno con espacio y otro sin espacio, como si fuera diferente. Cuando sucede eso, hay que eliminar todas las hojas dinámicas que hayamos generado. Tendríamos que eliminar y corregir el dato en la original para que se aplique. Entonces lo borro ese espacio, presiono Enter y recién lo voy a generar la tabla dinámica. En conclusión, si yo modifico un dato y ya he generado tabla dinámica, no se va a aplicar el cambio. ¿Ya? No se aplica el cambio. Entonces, cuando yo modifico algo en la tabla original, debo eliminar la tabla dinámica generada, la que ya tengo. Se elimina y se vuelve a generar, porque simplemente consulta lo que hacemos con la ordenación y filtro en la tabla dinámica. Los datos originales son los que más nos interesan, que lo tenemos en hoja 1. ¿No? Acá vamos a colocar como etiqueta de hoja productos. Productos. ¿Ya? Esa va a ser nuestra hoja principal donde tenemos la base de datos. En hoja 2 hemos creado el primer análisis y en hoja 3 estamos haciendo el segundo análisis. En conclusión, cuando se modifica algún dato y se quiere que se actualice, esto sucede generalmente al transcribir, al llenar o al cargar la base de datos. Cuando da un error, debemos eliminar todas las hojas que tengamos tabla dinámica. Sí o sí hay que eliminar. Los elimina y luego vuelve a generar y recién va a salir las nuevas que usted haga, la tabla dinámica recién va a salir con el dato modificado o cambiado. Esto es muy importante, si esto se da cuando estamos pasando clase. Al transcribir no sale igual de uno comparado con lo de su otro compañero. Y eso es porque a veces al transcribir damos un espacio al final. ¿No? Estamos acostumbrados a escribir y un espacio. Entonces, ese tipo de errores hay que corregirle, o un error en la transcripción. Escribimos con una letra diferente en una y en otra con otra letra. Entonces, eso hay que corregirlo, eliminar primero las hojas dinámicas que ya tengamos y volver a generar. ¿Ya? En conclusión, eso es lo que hay que hacer. Continuamos. Tenemos los productos en etiquetas de fila, lo estamos haciendo a la inversa del anterior, y en columna estamos llevando los meses. Recuerden que son 4 meses, de enero a abril, y está por defecto ordenado de A a Z.
Lo mismo en etiquetas de fila, está ordenado los productos de A a Z. Por eso velas aromáticas está al final. Yo puedo aplicar ordenación en cualquiera, en filas o en columna o en ambas. Se puede aplicar ordenación en etiquetas de fila y ordenación en etiquetas de columna. Puedo ordenar de A a Z, que ya está por defecto. Entonces me queda ordenar de Z a A. Y viene velas aromáticas primero. Puedo volver a aplicar ordenación de A a Z y ahora sí podemos ver la diferencia. Vuelve a crema la C primero. Entonces los voy a dejar de Z a A. Quiero mostrar los productos que tienen la letra R. Todos los productos que tienen la letra R. Nos va a mostrar 4 productos menos shampoo. Entonces presiono en etiqueta de fila. Como es texto, debo ir a filtros de etiqueta. Y todos los que contiene. Contiene quiere decir en cualquier posición. Puede ser al inicio, al medio, al final. No interesa la posición. Lo que queremos es que tenga la letra R. Nada más. Entonces ingreso, filtros de etiqueta, contiene y escribo la letra R en la ventanita que me está desplegando. ¿Con qué letra quiero que me muestre? Me muestra todo, menos shampoo, porque no cumple la condición. Vuelvo a etiqueta de fila y presiono borrar filtros de producto. Ahora sí me muestra shampoo. Voy a aplicar en etiquetas de columna los que cumplen por valores numéricos. En esta parte del final, donde dice total general, por defecto está haciendo una suma. Si yo verifico, 400 más 80, 480. Pero no siempre voy a querer una suma. Se puede cambiar qué cálculo va a realizar. Eso vamos a valores y en el cuadrito donde dice suma de cantidad, yo puedo cambiar donde dice configuración de campo, puedo elegir promedio, lo voy a cambiar a promedio y aceptar. Entonces ya no dice suma, sino promedio. El promedio en marzo, bueno, es con decimales. Puedo quitar las posiciones decimales seleccionando todos los datos y presionando disminuir en el bloque número, disminuir posición decimal hasta que quedan sin decimal. Ya no estoy escribiendo fórmula, nada, solo he seleccionado con cruz blanca, recuerden, de al medio, selecciono los datos y puedo aplicar disminuir posiciones decimales. O también puedo aumentar que todos salgan con una posición decimal. En algunos casos nos muestra con diferente a 0. Y si presiono disminuir, lo va a redondear, ¿no? Donde sea necesario. Entonces, el total general lo puedo cambiar la operación que va a realizar. ¿Qué cálculo va a realizar? ¿Va a ser suma? ¿Va a ser promedio? Vuelvo a ingresar donde dice promedio, configuración de campo, y la pregunta es, el total general en una tabla dinámica se puede resumir por suma, promedio, producto. Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado. Voy a elegir cancelar. Entonces la pregunta sería, el total general en tabla dinámica. Siempre la pregunta coloco sobre qué estoy preguntando porque en Excel estamos hablando de la función contar sí, entonces la pregunta debe estar bien, bien clara de a qué me refiero. Entonces el total general en tabla dinámica permite usar cálculos con las funciones de, por ejemplo, ¿no? Recuerden que no va a estar formulada la pregunta, yo estoy haciendo algo similar. Entonces yo ahí puedo colocar suma, promedio,
contar, todas las anteriores. Siempre las preguntas tienen que estar claras para que ustedes puedan responder, para evitar confusión. Bien, entonces, en estas opciones, tenemos inciso A, B, C, D. El total general en tabla dinámica permite usar cálculos con las funciones D. Puedo hacer yo utilizando suma, utilizar promedio o utilizar contar. Voy a volver acá donde dice promedio de cantidad y puede entrar a configuración de campo de valor. Acá dice resumir campo de valor por. También puede estar formulado por este texto. Resumir, el total general nos muestra un resumen del campo valor. Acá tenemos el campo valor, tenemos el campo, estos son los campos que tiene, los que podemos utilizar en una tabla dinámica. Columna, fila, valores. El campo valor por, ¿no? Elija el tipo de cálculo. Acá dice, el total general en tabla dinámica permite usar cálculos como ser, suma, promedio, producto, puedo utilizar cuenta, máximo, mínimo. Y más abajo hay otros, como desviación típica, desviación estándar, contar números, variación. Tenemos ese tipo que podemos utilizar. Y por defecto me va a salir el nombre según lo que yo he elegido, ¿no? Si elijo producto, acá va a decir producto. Si coloco mínimo, mínimo de cantidad, el menor valor, máximo, el mayor valor. Cuenta, nos va a mostrar un contador o contar números, ¿no? Entonces vamos a elegir en promedio. Promedio, aceptar. Entonces esos son los valores que podemos visualizar, ¿no? El promedio. El promedio. Promedio de cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos es? Todos los anteriores. La respuesta es todos los anteriores porque puedo aplicar lo que me da ahí, son correctos, suma, promedio y contar. Puedo hacer la misma pregunta de otra manera, donde pueda elegir solo dos de ellos. Entonces voy a hacer la misma pregunta, pero de otra forma. Creo que no va a alcanzar. Entonces acá voy a hacer con las casillitas y voy a escribir suma, promedio, contar. En el otro voy a escribir producto, máximo, mínimo. Acá voy a escribir función sí, contar sí, sumar sí, ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de ellas se puede realizar? Estas van a ser en casillitas, lo vamos a copiar del anterior. A ver si nos permite copiar. O lo vamos a tener que hacer. Allá, ok. Entonces, estas son las que es selección múltiple, donde yo debo elegir dos correctas y las otras dos no son correctas. ¿Cuál de ellas entonces yo debería marcar? A ver qué dice. ¿Qué dice Janelli? Janelli. ¿Cuál de las opciones es correcta? Doctora, recién ingresé. Ok. A ver, Uchoa. Uchoa está desde el comienzo. O Jessica. La suma y producto. Eso, muy bien, Ochoa. Excelente. Esas dos son las correctas. Entonces yo voy a marcar esa. Así va a ser el examen. Usted marca las opciones. Las casillitas, en este caso son dos. Así va a ser la forma del examen. Entonces estamos resolviendo cómo va a ser el examen porque es una materia práctica
y antes nunca habíamos hecho un examen en línea de esta manera. No tenemos que hacer opciones, preguntas cerradas. Siempre eran resolver los ejemplos en la PC, ¿no? Entonces, ¿cómo yo obtengo esa información? Me voy a valores, presiono donde dice promedio de cantidad, configuración de campo de valor, y acá tenemos qué es lo que se puede realizar. Entonces, si pueden sacar un screen, si pueden anotarlo, qué funciones, qué cálculos yo puedo realizar, qué cálculos puedo realizar, suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto. Luego, contar números, desviación típica, desviación estándar, variar, variar y variación P. Entonces voy a preguntar las más comunes, las más usadas, como suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto. Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta para realizar la evaluación, ¿no? Entonces, una tabla dinámica para los que recién han ingresado. Tenemos la información en el cual se va repitiendo los datos. Por ejemplo, si llevamos una planilla de atención de paciente, pacientes con el tema de dengue clásico, dengue hemorrágico, y podemos ver en vez de que sea mes, que sea por género, masculino, femenino. También podemos hacerlo por rango de edades, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor. Entonces, vamos a ir repitiendo qué patología y en qué tipo de edad se ha atendido. Entonces, vamos a ir repitiendo en tema de adulto, puede ser por dengue, por Zika, por Mayaro, resfrío común. Entonces, vamos a ir repitiendo los datos y en una base de datos, en una tabla donde tengamos grandes cantidades de información, queremos visualizar en forma de resumen, que nos muestre todos los pacientes que son jóvenes, todos los pacientes de tipo niño, qué tipo de atención o qué tipo de patología se atendió en el mes de enero, en el mes de febrero. Eso se llaman filtros, condicionar cómo queremos visualizar. Y eso nos permite en las tablas dinámicas, y en la realidad se da esa situación. Eso es lo que más se utiliza en la realidad. Cuando ustedes quieren hacer un informe donde le piden el detalle de cuántos pacientes fueron niños en el mes de marzo, ¿no? Si queremos ver esa situación, en las tablas dinámicas nos los va a mostrar de forma rápida. Tenemos los datos y creamos la tabla dinámica. ¿Cuáles son los pasos para crear tabla dinámica? Seleccionar todos los datos, seleccionamos los datos, y luego vamos a la ficha o pestaña insertar y elegimos tabla dinámica. Son esos dos pasos, ¿no? Acá lo tengo anotado, cuáles son los pasos. Seleccionar los datos, ficha o pestaña insertar, tabla dinámica. Y solamente presiono aceptar porque lo va a hacer en una nueva hoja. Bueno, si pueden visualizar, estoy repitiendo de lo del anterior, llevo producto con clic sostenido al cuadro de columna. ¿Cuál es la finalidad de utilizar tablas dinámicas? Hacer análisis con diferentes criterios. En este caso solamente tenemos 3 columnas, ahorita vamos a pasar a otro ejemplo, donde tenemos 5 columnas, entonces ahí se ve un poquito cuál de ellas elegir y cuál llevar a filtros también. Acá tenemos solo 3, como es el primer ejemplo, entonces puedo yo llevar con clic sostenido a columna y me va a mostrar los productos que hay, pero ya no están de forma repetida, como lo tenemos en la hoja original. Gel o crema facial aparece en diferentes posiciones y se va repitiendo. Nos lo va a mostrar una sola crema facial y los meses también se repiten. La tabla dinámica lo que nos hace es mostrar resumen. Presiono mes y clic sostenido hasta fila. Nos va a mostrar la crema facial, en qué meses y qué cantidad. Entonces llevo cantidad, clic sostenido a valores. Entonces puedo visualizar que la crema antiacné es 140 en marzo,
porque nos va sumando. Como anoté en la primera hoja, acá coloqué qué podemos hacer con las tablas dinámicas. Podemos hacer ordenación y podemos hacer filtro. Esa es la esencia de las tablas dinámicas, ordenación y filtro. Ahora, en la hoja 4 vamos a hacer otro tipo de análisis. La ordenación podemos visualizar por letra o por número. Ambos ejemplos son los títulos que hay en fila y los títulos que hay en columna con letra. Entonces, solo nos va a mostrar la opción de A a Z o de Z a A. Pregunto, la ordenación en la tabla dinámica, si es texto, la etiqueta debe ser de A a Z, falso o verdadero. ¿Cuál de los dos es correcto? La ordenación en la tabla dinámica, si es texto la etiqueta, si es letra, es decir, si las etiquetas son letras, debe ser de A a Z, falso o verdadero. A ver, verifico, verdadero. Verifico no me muestra de valores numéricos. Si fueran números, acá no le va a mostrar de A a Z ni de Z a A. Va a mostrar de mayor a menor y de mayor a menor, de menor a mayor. Entonces, otro ejemplo sería, si la ordenación en la tabla dinámica es número, el valor debe ser de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no? Cualquiera de los dos, falso o verdadero. Puedo preguntar también negada la pregunta, ¿no? La ordenación en la tabla dinámica, si no es número, entonces ahí, ¿no? En este caso, cuando es número, tiene que ser de mayor a menor o de menor a mayor. Verdadero, verdadero, ¿no? En ambos casos. Entonces, esa es la forma de cómo va a ir las preguntas, por eso hago énfasis de que la ordenación cuando es letras, siempre es de A a Z, de Z a A, porque también voy a hacer la forma así la pregunta, de A a Z o de Z a A, o como lo hice en la primera, donde dice ascendente, descendente. Ascendente es de A a Z y descendente es de Z a A, la inversa del abecedario. ¿Ya? Entonces, diferentes formas como preguntar sobre lo mismo. En etiquetas de columna, igual, ¿no? Si son letras, tiene que ser de A a Z o de Z a A. Si fueran números, entonces acá tendría que decir de menor a mayor, de mayor a menor. No hay más opciones, solamente son esas. Luego aplicamos los filtros. Los filtros. Los filtros hay dos. Uno por etiqueta y otro por valor. Por etiqueta quiere decir por letras. Cuando son por letra, esto de acá me gustaría que lo anoten, que le saquen un screen, porque la pregunta es, si es por letra, yo puedo hacer. Es igual, no es igual, contiene, comienza, termina. Y cuando es de valor, hay unas que son muy similares, no es igual, mayor que, mayor o igual que, porque estamos comparando números. Entonces voy a hacer, estoy en etiqueta de columna, y voy a hacer filtros de etiqueta que comience por la letra, que contenga la letra A, pero creo que todas tienen A. Todas tienen A. Entonces, que tengan la letra F. Solo hay una. Que tenga la letra E, hay 4. Que tenga la letra M. Vamos a hacer los que tienen la letra M. Filtros de etiqueta, contienen. Contienen. Así como yo ahorita lo estoy haciendo el ejemplo, también lo puedo hacer. Contiene, ¿no? Contiene la letra M. Contiene, no interesa en qué posición, si está al inicio, si está al final de la palabra.
Contiene quiere decir que tenga la letra M esa categoría. En este caso el producto contiene y escribo M. Los que cumplen esa condición me va a mostrar. El nombre tiene crema, tiene M, crema facial tiene M, shampoo tiene M y velas aromáticas. Hay uno que no salió, que no tiene su nombre una letra M. Eso es en etiquetas, filtros de etiqueta. Quiero colocar un filtro de valor. Recuerden que en el anterior ejemplo expliqué que el resumen lo pueden cambiar sobre qué cálculo quieren analizar. Va a ser suma, va a ser promedio, va a ser producto. Eso lo hacemos en configuración de campo de valor. Entonces, el total general nos va a permitir resumir realizando un tipo de cálculo, ¿no? ¿Y cuál de ellos puede hacer suma, promedio, máximo, mínimo o producto? Entonces, ahorita por defecto dice suma, ¿no? Suma. Yo puedo elegir promedio y aceptar. Entonces, ahora se va a cambiar a promedio. Y los valores también se cambian. Simplemente selecciono todo y presiono en disminuir posiciones decimales, solo es para visualizar mejor. Voy anulando las posiciones decimales. No quiero obedecer. Voy a disminuir la posición decimal. Lo tendré que hacer una hora. Bien, quitamos la posición decimal. Lo va a redondear en algunos casos. Donde pasa de 5, lo redondea, ¿no? A la inmediato superior. Entonces podemos ver que hemos aplicado promedio. Promedio, si yo señalo el número, me dice promedio de cantidad. Entonces, bueno, no puedo mostrar imágenes en el examen. Ese icono, ese dibujito como de una copa, implica que se ha aplicado filtro. Cuando aplico ordenación, voy a aplicar acá una ordenación de Z a A y me va a mostrar una flechita. Eso indica que se aplicó una ordenación. ¿Hay alguna consulta hasta ahí para hacer otro ejemplo con otros datos? Bien, vamos a traer datos de otra hoja, de otro libro. Y voy a pasar, no lo tengo guardado. Lo voy a guardar el primero. Lo vamos a guardar y después se los voy a compartir. Todo lo que estoy creando se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que les sirva de guía de las preguntas que voy anotando, para que lo puedan practicar. Entonces acá colocamos tabla dinámica y gráfico dinámico intensivo. Intensivo 5. Y como ya tiene nombre, quiero traer dos hojas. El ejemplo 1, quiero pasarlo, copiar, presiono sobre la etiqueta, clic derecho, mover o copiar. ¿A qué libro? A tabla dinámica y gráfico dinámico, intensivo 5, al final. Mover al final y voy a hacer una copia. Esto es importante, usar esta herramienta. Y también voy a pasar el ejemplo 2. Vuelvo donde tengo el ejemplo 2. Acá tengo solo números. Ahí vamos a poder utilizar mucho los filtros para números. Clic derecho, mover o copiar. Elijo a qué libro quiero llevar, al intensivo 5 y mover al final. Y crear una copia. Si no presiono crear una copia, esta hoja 2 se va a pasar allá directo, ¿ya? Entonces siempre crear una copia, para que no le afecte al que ya tengo acá como ejemplo. Y lo vamos a hacer.
Ya, ok, trabajamos entonces con ejemplo 1. Este ejemplo 1 me habla sobre viaje. Acá voy a colocar viajes. Los datos son sobre viajes. Los destinos son a diferentes ciudades como Madrid, Miami, Mendoza, Florida, Asunción, a diferentes ciudades. ¿En qué meses y a qué ciudades y cuánto fue el costo de viaje? Se repiten las ciudades porque se realizó en diferentes meses a la misma ciudad. En marzo se fue a Miami, en diciembre también a Miami, en abril también a Miami y en enero Miami. 4 veces Miami en 4 meses diferentes, con un costo de viaje diferente porque son a diferentes épocas o temporadas. Lo mismo sucede con París. París solamente hay uno que se realizó en julio, Madrid en febrero y un solo Madrid. San Pablo, no hay más que uno en enero. Florida, hay 2, en diciembre y en septiembre. Lima, hay 1, 2 en enero y febrero. Y los montos diferentes, ¿ya? Una vez que tengo los datos, recuerden que el símbolo de moneda no se escribe por teclado, esto es muy importante, siempre se aplica por moneda. En la opción número, aplicar la moneda, ¿no? Siempre hay que aplicar la moneda. Si no está la moneda que usted utiliza, debe ir a más formato de moneda, elegir moneda para aplicar la moneda. Nunca vamos a escribir así la moneda, ¿ya? 45.9. Nunca debo escribir la moneda mediante teclado. Cuando yo hago clic y verifico en la barra de fórmula, me muestra la moneda como lo ingresé por teclado. Si quiero hacer fórmulas, sumas, promedios, no va a funcionar, porque el dato tiene un error al ingresar a Excel. Se transcribió mal. Entonces no va a funcionar ninguna fórmula. La fórmula va a estar bien, lo que está mal es el dato ingresado. Entonces no le sale ningún mensaje de error, usted hace la fórmula, pero el número, el valor, el resultado está mal. ¿Por qué? Porque el dato está mal ingresado. Cuando usted escribe letras por teclado, no funciona las fórmulas son con números. Entonces la moneda tiene que aplicarlo. Fíjense que yo hago clic en cualquier valor, no me aparece la moneda, porque la moneda está aplicado por, con la opción moneda. No está con esta forma directa porque este es boliviano, va a más formato de número y elige moneda. Eso es importante de cómo transcribir los números. De lo contrario no funcionan las fórmulas, ¿no? Moneda. Acá voy a moneda y acá tendría que elegir qué moneda, ¿no? Moneda, inglés Estados Unidos. Ahorita está con la opción contabilidad, ¿no? Ya. Entonces podemos visualizar la moneda, lo vemos acá. Sin embargo, aquí en la barra de fórmula no está. Entonces se aplicó mediante formato. Sin embargo, acá yo lo escribí y está con error porque lo estoy visualizando en la barra de fórmula. En la barra de fórmula veo el contenido de la celda. Y significa que no va a funcionar ninguna fórmula, ninguna función, ninguna ecuación. Entonces, tengo los datos, selecciono todos los datos desde A1 hasta C16. Tengo 3 columnas, voy a ir a la ficha pestaña Insertar, tabla dinámica. La tabla dinámica, ya tengo seleccionado el rango y quiero una nueva hoja, no hago ningún cambio, solo aceptar. Voy a mover fecha de viaje, fíjense que también tengo 3 columnas y voy a llevar a filas, columnas y valores. La fecha de viaje lo llevo a columnas, que son los meses. El destino son las ciudades, a qué ciudades. Y el costo de viaje, que sería el dinero. Eso va como suma que podemos cambiar. Entonces nos muestra resumen. En enero, ¿a qué ciudades, qué destinos se tuvo?
nos muestra a Lima, a Miami, a Orlando, a San Pablo. 4 ciudades en el mes de enero. En febrero nos muestra 3. Y tendríamos que analizar Florida, por ejemplo, en septiembre muestra 1. En diciembre está Florida y Miami. Miami creo que se repite. Miami, diciembre, enero, Miami, abril, Miami, diciembre, Miami, marzo, diferentes meses. Tendríamos que ver si la ciudad se repite en el mismo mes para que lo sumen. Por ejemplo, Lima está en enero y está en febrero, no es el mismo mes. Asunción está en febrero y marzo. No va a sumar porque no está en el mismo mes, como en el anterior ejemplo. En el anterior ejemplo nos sumaba porque se repetía el mismo valor en el mismo mes. Entonces estamos analizando qué destino, a qué ciudades se realizó los viajes en un determinado mes. En el mes donde hubo menos destino fue abril y septiembre. En abril solamente se fue a Miami y en septiembre a Florida. Entonces, eso nos permite hacer las tablas dinámicas, lo podemos hacer el análisis más rápido. ¿Cuáles son los que más viajes tuvieron? Por ejemplo, sería, a ver, la ciudad que más se repite, acá sería Miami, 1, 2, 3, 4. Luego le sigue esto que tienen 2, Florida, otros 2, Lima, ¿no? Entonces, el que más, el destino, la ciudad donde más viajes se realizó es Miami. Podemos acá aplicar filtros para visualizar solo los destinos que empiezan con M. Nos va a mostrar 3 destinos. ¿Y hay otro que empieza con alguna letra igual que se repite? No. El final puede ser con A. Entonces lo vamos a hacer el final. Etiqueta porque estamos analizando letras. Y termina con y vamos a elegir la letra A. Entonces que nos muestre todas las ciudades que tiene como última letra A. Entonces eso es un filtro, condicionar cómo queremos visualizar. Y lo voy a borrar el filtro de destino. En etiquetas de columna igual tenemos los meses. Y el mes donde mayor cantidad de viajes que se realizó es enero, 4. Analizando los meses, ¿no? Solo es enero donde hay 4. Y en el que menos es abril y septiembre.